Buenos días, tardes o noches. Esta es la práctica número 5 del tercer bimestre, donde en el primer ejercicio tenemos que desarrollar una incubadora de huevos, empleando hasta ahora construir un circuito que controle la humedad y temperatura de incubación de dos especies de la tabla que nos ofrecieron. En este caso yo escogí el pato Moscovy y la perdiz chucar, donde vamos a utilizar dos LEDs de distinto color. El primer LED indicará la temperatura que se encuentra en el valor deseado, que será el color verde, y el segundo LED indicará la temperatura que está por debajo del valor. Utilizaré una secadora para controlar la temperatura del DHT11. Iniciaré con la demostración. Primero muestro que en mi menú primero dice arriba dice incubadora, y mientras yo muevo el encoder puedo seleccionar el ave que yo desee, ya que solo nos pidieron dos. Si presiono el botón del encoder, me mostrará durante unos segundos la temperatura y la humedad en grados Fahrenheit. Y también arriba me mostrará el ave que seleccioné. Y como ambas aves deben estar a una temperatura de 100 grados Fahrenheit, lo que ahorita tengo que hacer es encender la secadora para llegar a ese punto. Como se puede ver, ahí se encendió el LED verde porque está en la temperatura exacta en la cual debe estar, que son 100 grados Fahrenheit. Y con el pato Moscovy también 100 grados Fahrenheit. Y también con el pato Moscovy, si está a una temperatura menor de 100 grados, se encenderá el LED rojo, al igual que con la perdiz chucar. Bien, ahora pasaré a la segunda parte, al segundo ejercicio. Bien, esta es la parte número 2 de la práctica 5, donde tenemos que hacer un detector de humo, que en este caso yo voy a utilizar gas porque no puedo crear humo, así que utilizaré un encendedor y utilizaré su gas, butano. Y la práctica dice de que tenemos que crear un código donde se ajuste para dar una detección correcta, evitando malas interpretaciones. Por ejemplo, en el caso de encender un cerillo, que no se encienda la alarma. Así que lo configuré para que se encendiese cuando detectase niveles más altos, hasta llegar al nivel del gas o del humo. Y al momento del que detecte el humo deberá activarse una alarma con el buzzer y un LED rojo con una frecuencia de 5 Hz. Y el buzzer a nuestro criterio. Y si no hay presencia de humo, se debe encender el LED verde. Como se puede ver, ahora no hay presencia de humo. Y los valores del gas son estos. Bueno, los valores que me está entregando el sensor. Cuando yo le empiece a dar gas, los valores aumentarán y se encenderá la alarma. Como se puede dar cuenta, se encendió el LED a 5 Hz y la alarma. Y también me mostrará mensajes de alerta: se detectó gas. Cuando lo quito disminuyen los valores, y cuando lo vuelvo a poner me sale la alerta. Y disminuye poco a poco. Bien, ahora pasaré a la parte número 3. Bien, esta es la parte 3, donde hay que desarrollar un detector de movimiento realizando un programa en Arduino con el sensor PIR que detecte el movimiento de un objeto, persona o animal. La detección será mediante interrupción por hardware, es decir, que cuando detecte el sensor PIR haga la interrupción. Se deberá de ajustar la sensibilidad y tiempo de duración del pulso según nuestras necesidades. Además, debemos utilizar un LCD para imprimir el mensaje del momento de la detección. Queda a nuestro criterio imprimir el mensaje.
Bien, como ahora se puede ver en la LCD, primero me sale el inicio donde me dice sensor PIR, persona o animal, que es lo único que puse. También detecta cosas, y cuando detecta sale ese mensaje donde dice se ha detectado movimiento, y sale el icono de una personita y un perrito. Eso pasa cuando se introduce, el sensor PIR registra un movimiento. Y ahora avanzaré a la parte 4. Esta es la parte 4 de la práctica número 5 del tercer trimestre. Es la implementación, donde tenemos que desarrollar y construir un circuito y también diseñarlo que satisfaga una necesidad o solucione un problema. Es necesario incorporar los 3 sensores utilizados en la práctica y poder adicionar otro sensor o módulo. Es obligatorio que cuente con una LCD para desplegar la información del sistema o interfaz para ayudar al usuario. En este caso yo hice un sistema de prevención y administración de un restaurante, donde me va a dar la opción de elegir los datos de la entrada, la cocina y el almacén. En el almacén se utiliza el DHT11 para verificar la temperatura y la humedad para que los alimentos no se descompongan, ya que es el almacén de un restaurante. Y el sensor de gas estará en la cocina para evitar accidentes o incendios por una fuga de gas o algún incendio y detecte el gas o el humo. El encoder sirve para poder movernos en el menú y que el usuario pueda administrar su sistema de su restaurante. Y con el sensor PIR vamos a registrar cuántas personas van a pasar en la entrada para llevar un conteo de cuántas personas son las que entran diariamente y poder hacer sus análisis estadísticos y mejorar su negocio. Entonces muevo el encoder al almacén, presiono y me va a marcar la temperatura y humedad, y dependiendo cómo lo quiera el usuario, pues tendrá que activar un sistema de calentamiento o enfriamiento para mantener los alimentos. Y con el MQ2 nos vamos a cocina, y si no hay una fuga de gas nos dirá no hay riesgos, pero si hubiese una, no importa si está activado o no, nos va a detectar que hay una fuga de gas. Dice peligro, hay una fuga de gas, y se activa un buzzer. Al igual que si presionamos, también nos dirá que hay una fuga de gas, pero solo si también lo presionamos o cuando sea. El punto es de que también si presionamos el botón del encoder, también nos dirá si hay una fuga de gas, pero eso es solo en caso de que el buzzer se arruinara como un sistema de prevención, ya que no es necesario presionarlo, ya que se activa automáticamente el sistema de alarma. Y con el sensor de movimiento, PIR, nos vamos a entrada y pasamos nuestra mano. Ya pasé mi mano unas cuantas veces, así que seguro ya debería marcar más de uno. Sí, 13. Han pasado 13 personas. Y si paso otra vez mi mano, debería marcar 14, como se puede ver. Así que cada persona que pase ahí van a poder ver cuántas personas son las que llegan a su restaurante, y así poder calcular cuántos alimentos deberían de tener en el almacén para los días que ellos quieran. Esto ha sido todo por la práctica número 5 del tercer bimestre. Ahora pasaré a explicar los códigos.
Bien, esta es la parte del código, donde en la parte 1 tenemos que hacer una incubadora de huevos, donde tenemos que mostrar en la LCD utilizando LEDs, indicando si está en la temperatura exacta o no. Tenemos que elegir 3 aves de la tabla que nos dan. Yo elegí el pato moscubi y la codorniz chucar. Para el código lo que hice fue incluir la librería DHT para el sensor de temperatura y la librería Liquid Crystal para la LCD. Los establecí, luego agregué variables que voy a utilizar en el código, también establecí los pines de los LEDs y otras variables que también voy a utilizar en el código. Estas más que todo son para el encoder. Inicio el sensor de temperatura, la pantalla LCD, establezco los pines de los LEDs y del encoder. Inicio monitor serial para ver cómo está funcionando el código. Establezco las variables que me van a leer la temperatura y la humedad, y también convierto como está en grados Celsius y me pide que lo tenga en grados Fahrenheit. Entonces aplico esta operación para convertir los grados Celsius a Fahrenheit y los guardo en la variable temperatura y humedad. Luego establezco las lecturas digitales en la variable data, reloj y botón para que el encoder funcione correctamente. Y esta es la función del encoder para que cuando gire en sentido horario se sume y cuando gire en sentido antihorario se reste. Y si el botón está apagado, entonces se llamará la función opciones. Y si el botón está arriba, apagará los LEDs. Entonces, primero, como dependiendo de la posición del encoder en la cual esté situado, activará el switch case, donde su parámetro es la posición, y la posición, cuando tenga el valor de 1, va a llamar la función pavo real, que en este caso es solo las palabras que se imprimen en la LCD, al igual que en el pato moscubi, cuando la posición esté con el valor de 2. Luego una referencia data es parte de la función del encoder, y luego con la función de opciones, esta función es para establecer las acciones que va a hacer el circuito. En este caso, si la posición está con el valor de 1, entonces imprimirá peris para indicarme que es la ave, cuál es la ave que se está seleccionando en el monitor serial. Limpio las pantallas, establezco en la LCD lo que quiero que se imprima e imprimo la temperatura y humedad con un delay de 100 milisegundos para que no haya efecto monocromático. Y si la temperatura es igual a 100, entonces se encenderá el LED verde, y si es menor a 100 se encenderá el LED rojo. Si no, se apagarán los dos, y con un delay de 1700. Y al igual que en el 1, en el caso 2, imprimirá pato para indicarme que está seleccionada la ave pato en la LCD y en el monitor serial. Al igual que también estableceré la temperatura y la humedad, y como ambos tienen la temperatura 100, entonces si la temperatura es igual a 100, el LED verde se encenderá, y si no, el LED rojo se encenderá, y si ninguno de los dos es cierto, entonces ambos se apagarán con un delay de 1700. Ahora, me pide una detección de humo, que al momento de que el sensor detecte humo deberá activarse una alarma conformada por un LED con una frecuencia de 5 Hz y un buzzer con una frecuencia a nuestro criterio. Y si no hay humo, debe de mantenerse un LED en verde encendido, y debemos configurarlo de una forma de tal de que no se active con el humo de un cerillo. En este caso, entonces establezco los pines del LED rojo, verde, el buzzer y una variable llamada gas que me va a servir. Luego establezco el monitor serial y establezco los pines de los LEDs y el buzzer. Luego entonces mando una lectura analógica en el pin A5 del Arduino y lo guardo en la variable gas, y luego los imprimo para saber en qué valor están. Y luego entonces, si el gas es mayor a 400, entonces imprimirá alerta, se detectó gas, encenderá el LED rojo y apagará el LED verde. También encenderá el buzzer con una frecuencia de 1291 Hz y con un delay de 500 milisegundos para que cree el sonido de una alarma de incendios. Y si ninguno de estos se cumple, entonces todo se apagará, ni nada se encenderá, y el LED verde estará encendido, pues porque no se detecta nada. Ahora, con el ejercicio 3 me pide un detector de movimiento, donde tenemos que realizar un programa que detecte mediante
la interrupción de hardware, la detección de una cosa, persona o animal. Además de que debemos imprimirlo en una pantalla LCD y el mensaje queda a nuestro criterio. Bien, entonces lo primero que hago es incluir la librería Liquid Crystal y la establezco para la LCD. Luego creo una variable para el pin del sensor PIR y otra variable que me va a ayudar para establecer el estado del pin y la lectura. Luego creo unos caracteres que me van a ayudar a darle más originalidad y presentación a mi LCD, al mensaje de mi LCD. Inicio la LCD, establezco el pin del sensor PIR, inicio el monitor serial, creo los caracteres y en la variable lectura guardo la lectura del pin, donde si la lectura está en un nivel alto, es decir que recibe un nivel alto. Si el estado del pin está en bajo, entonces me dirá se detectó un objeto, y luego en el monitor serial y luego en la LCD me imprimirá se ha detectado movimiento y me imprimirá con la imagen de una persona y de un perrito. Y si no detecta nada, entonces el estado del pin va a estar en alto, y cuando esté así, entonces me imprimirá esperando objeto en el monitor serial y no imprimirá nada en la LCD. Y volverá el estado del pin al estado bajo normal que tenía. Y para que tenga una parte de inicio, entonces establezco sensor PIR y abajo persona o animal. Ahora en la parte 4, que es una implementación que nos dice diseñar y construir un circuito que satisfaga una necesidad y solucione un problema, es necesario incorporar los 3 sensores. Utilizando en esta práctica podrá adicionar algún otro sensor, un módulo obligatorio. Es obligatorio el uso de la LCD para desplegar la información del sistema de interfaz que ayuda al usuario. Bien, en esta parte yo lo que hice fue un sistema de precaución y administración para un restaurante, donde lo que hace es que puede llevar el conteo de las personas que entran al restaurante para llevar la estadística o lo que deseen las personas y poder tener una mejor idea de lo que cuánto alimento deberían de comprar. Y eso es con el sensor de movimiento, y con el MQ2 estar en la cocina para detectar si hay algún gas o que se está saliendo de control, o si hay humo, para activar un circuito externo que sea, por ejemplo, un dispersador de agua. Y el sensor de temperatura DHT11 servirá para medir la temperatura y humedad que está en el almacén donde se guardan los alimentos, para evitar que se descompongan. Entonces incluyo la librería DHT Liquid Crystal, establezco el DHT y la librería Liquid Crystal para el sensor de temperatura y la LCD. También establezco unas variables que me van a servir para medir el gas y la temperatura y la humedad. Establezco una variable volátil que voy a utilizar fuera de la función principal, que sería el void loop. Luego establezco variables que me van a ayudar a configurar y estructurar la parte del encoder y otras partes del código, como el buzzer y otros sensores. Inicio DHT la pantalla LCD. Establezco los pines del encoder, del buzzer, inicio monitor serial y creo una interrupción para que se active cada vez que el sensor de movimiento reciba o detecte un movimiento. Guardo una lectura analógica en la variable gas. En la lectura guardo una lectura digital de el pin data del encoder. En temperatura y humedad guardo la temperatura y humedad para el DHT, perdón. Y si el gas está a mayor de 370 de su rango, entonces me lanzará que hay un peligro de fuga y encenderá el buzzer como sistema de alarma. Y luego, si esta parte es para el sensor de movimiento, donde registrará cuántas personas es las que están pasando. Entonces, mientras anterior no sea igual a la persona, entonces anterior se convertirá en la variable persona, así convirtiéndose en el número que estaba la persona y consecutivamente. Y si esta parte es la estructura del encoder para que gire en forma horario
y sume la variable y informa antihorario que la reste. Y si el pulsador es seleccionado, llama a la función sensores y la referencia se convierte en la lectura para que se pueda volver a utilizar la estructura del encoder. Y luego llama a la función switch case con un parámetro de posición, donde la posición si tiene valor de 1, llama a la función sdht11, y si tiene el valor de 2, llama a la función smq2, y si tiene la función 3, llama a ese movimiento, las cuales estas funciones solo están hechas para establecer lo que se va a imprimir en la LCD. La primera es nos dice el sistema y luego el almacén, porque es donde se va a utilizar el sensor de temperatura y humedad. Y luego en la segunda voy a imprimir cocina, porque se va a utilizar el sensor de humo y gas. Y luego en entrada voy a utilizar el sensor de movimiento para detectar cuántas personas son las que están entrando y llevar la estadística. Luego en la función sensores, que se activa cuando se presiona el botón del encoder, es lo que va a ejecutar las acciones que debiera ejecutar cuando se selecciona la opción en la LCD. Entonces primero dice almacén en la parte de arriba y luego abajo imprime la temperatura y la humedad de la habitación y espera 2500 segundos, casi 3 segundos, para luego volver a su estado normal. Y luego si entonces la posición está con un valor de 2, entonces se imprimirá en la LCD cocina arriba y nos imprimirá, si el gas es menor o igual a 370, nos imprimirá que no hay ningún riesgo, pero si el gas es mayor a 370, nos imprimirá que hay un peligro de fuga y activará el buzzer en forma de alarma, también con un delay de 2500 milisegundos. Y en el caso 3, imprimirá entrada en la parte de arriba, y en la segunda línea, en la parte de abajo de la LCD, imprimirá el número de personas que han pasado para tener el conteo de cuántas personas han pasado. Y luego en la función void peer, que es la que se utiliza para la interrupción del sensor peer, solo se suman las personas. Y bien, esto ha sido todo por la práctica número 5 del tercer bimestre. Muchas gracias.